Invitamos al señor Oviedo para hacer uso de la palabra. Bueno, es para mí un honor estar parado frente a este micro en esta sala, porque yo soy partidario de la bicameralidad y quiero que regrese el Senado. Bueno, el hecho de que yo lo quiera no quiere decir que vaya a ser así, ¿no? Es solamente un buen deseo que apoyaré si es que en algún momento se da esa posibilidad. Señor Roberto Vidal Abarca, representante del señor congresista Armando Villanueva Mercado, señores Alberto Chiri, Edgar Carpio Marcos y César Delgado Gembes, que han tenido la gentileza de comentar este libro que se presenta hoy, a mis compañeros del Congreso de la República, en especial por su jerarquía, nombro a don Javier Ángeles Silman, ex oficial mayor del Congreso, y a los miembros de mi familia que están aquí presentes y sobre lo cual quiero hacer un pequeño comentario. Yo creo que mi libro tiene algún futuro. Ninguno de mis nietos se han aburrido, ¿no? Tengo 3 nietos acá y todos las han pasado muy bien. No ha habido bulla, no ha habido desasosiego y no ha habido aburrimiento. Creo que en algún momento cuando lo lean se sentirán satisfechos de algo que he hecho con mucho cariño, ¿no? Sí, pues, en noviembre del año 2014 publiqué un libro que los prologuistas y comentaristas de mi libro actual han referido, y la idea de hacer ese libro fue una idea nutrida básicamente de un sentido práctico. Es decir, estaba yo, y lo tengo que decir, en desacuerdo con el manual de técnica legislativa como se había planteado, y quise hacer un aporte para que hubiera un cierto orden, ¿no?, en el planteamiento sobre esa materia. El libro, como es costumbre en nuestro país, se leyó muy poco, ¿no? Se digirió menos, ¿no? Y quedó recluido algunos anaqueles de coleccionistas que después que uno se muera, ¿no es cierto?, están esperando que el libro alcance un mayor valor, ¿no? Pero esa fue la intención. Y la intención de este libro, que hoy día se ha presentado, es ahondar en ese mismo tema. No creo yo que la técnica legislativa sea un tema menor. Lo planteo como una ciencia auxiliar única y exclusivamente porque es dependiente de la ciencia de la legislación y que ayuda evidentemente a la ciencia de la legislación. Pero tengo la impresión, y es una impresión de alguien que conoce esa materia, disculpen ustedes la referencia a mí mismo, ¿no?, que la técnica legislativa va a ser la materia del derecho de acá a unos 5 o 10 años, ¿no? Quizá cambie de nombre, pero si de algo se tiene que ocupar el derecho es de su legitimidad, y su legitimidad pasa porque las normas sean tratadas como tales, ¿no? Muy bien. Yo en la parte final de este libro del año 14, del 2014, me preocupé por dejar planteados algunos retos para mí mismo y compromisos para con ustedes de desarrollar algunos temas. Pero en algunos cursos que dicté, tanto como parte de profesor del Centro de Capacitación de Estudios Parlamentarios como de una persona que también trabaja con la Jefatura de Bienestar del Congreso, me di cuenta de que la ciencia de la legislación, la técnica legislativa se miraba única y exclusivamente como un problema de redacción. Y yo como lingüista debería sentirme feliz, porque si los lingüistas tenemos algo de preocupación por nuestra materia, es el tema de la redacción, que es un asunto fundamental,
Y no me sentía feliz, porque el derecho no es un lenguaje coloquial, sino que es un lenguaje especializado. Y al ser un lenguaje especializado requiere de un tratamiento también especializado. Y entonces yo me pregunté, si el derecho tiene principios, ¿cuáles son los principios de la técnica legislativa? Y si el derecho tiene una manera de desarrollarse en cuanto a los procedimientos, ¿cuáles son las reglas de procedimiento que debe tener la técnica legislativa? Pero a esas dos preguntas, ¿no es cierto?, no habría respuesta adecuada si es que quedáramos en el vacío de no habernos demostrado cuál era el objeto de la técnica legislativa. Porque si el objeto de la técnica legislativa no está claro, de qué procedimientos, de qué principios, de qué conceptos operativos podemos hablar. Y la reflexión sobre este libro es una reflexión básicamente sobre el objeto de la técnica legislativa, o sea, de qué materia trata la técnica legislativa, ¿no? Y a partir del tratamiento o del reconocimiento, perdón, de ese objeto, ver cómo es que ese objeto puede ser articulado de manera sistemática para poder decir que las leyes están adquiriendo una dimensión lingüística, ¿no es cierto?, que es una dimensión que le es propia a los textos normativos. Y claro, la primera conclusión a ese respecto es que las normas son textos, cosa que los abogados no quieren reconocer. Y cosa que los abogados dicen, y disculpen el atrevimiento porque yo no soy abogado, sino que soy lingüista, ¿no?, que los textos deben tener un significado único. Y sin embargo, contra toda esta necesidad de tener significado único, se la pasan interpretando, tanto del Tribunal Constitucional como de la jurisdicción. Todas son interpretaciones. La última resolución que ha dado la Corte Suprema, ¿no?, sobre el asunto de género, surge de una interpretación. Si hubiera sido otra interpretación, no hubieran fallado de igual manera. Las interpretaciones, por supuesto, están sujetas a condicionamientos, a un análisis de las causas. Todo eso está muy bien, pero que no se niegue, ¿no es cierto?, que no se afirme con certeza, con una certeza falsa, de que los textos legales tienen una sola interpretación. Eso es un error. No es un error de apreciación, es un error en todo caso de apreciación acerca de la naturaleza del texto normativo. Un abogado, y disculpen el atrevimiento, ya van 2 atrevimientos y los puede ir contando después, ¿no es cierto? Un abogado que cree que un texto normativo tiene una sola interpretación, en realidad debió haberse dedicado a otra cosa. Y aquí les quiero contar una anécdota que pasaba en los pasadizos, en estos pasadizos. Luis Alberto Sánchez, ¿no?, que ustedes saben que era en sus momentos finales era ciego, ¿no?, me refiero era prácticamente, había perdido la vista y todavía venía al Senado, por supuesto, porque era senador, ¿no? Bajaba por el famoso ascensor Sánchez, que es un ascensor que ustedes lo pueden ver cuando pasen saliendo por la puerta principal del Congreso, y se dio cuenta de que don Javier Díez-Canseco estaba cerca de él. Y como don Javier Díez-Canseco era una persona ciertamente hiriente, ¿no?, o sea, más que hiriente era provocativo, ¿no?, le dijo a su Lazarillo, no, vámonos por otro lado. Y Díez-Canseco se dio cuenta y se le acercó. Díez-Canseco, ustedes saben que sufría de poliomielitis desde muy chico, ¿no? Entonces, Díez-Canseco de manera irónica le dice al senador Sánchez, y tío, ¿cómo la ves? Y entonces Sánchez le respondió, bien sobrino, ¿y tú cómo andas? En estos últimos días yo reflexionaba sobre esta anécdota, ¿no?, que indica evidentemente agudeza de ambas partes, aunque de la última respuesta mayor agudeza, ¿no? Y reflexionaba sobre mi vida.
sobre mi vida en el Parlamento. Y me decía, ¿y Pepe, cómo la ves? Y me respondía y me volvía a preguntar, ¿y Pepe, cómo andas? ¿No? Porque el libro que ustedes van a tener el sufrimiento o el placer de leer, dependiendo de cómo se mire, ¿no? Es eso. Pepe, ¿cómo la ves? Y yo veo que el Parlamento está desintegrado. La veo. Y eso me hace cojear. Me hace establecer multitud de hipótesis, entre algunas de ellas excluyentes. Y cuando revisaba el libro, mi vida se movía en esa vertiente del mirar y el decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo? ¿No es cierto? ¿Y ahora cómo? Y entonces, cuando leí la introducción, cuando leí la presentación del doctor Chiri, que dicho sea de paso es mi amigo desde que teníamos creo que 10 años y que ha venido a la presentación de este libro solamente porque ha querido venir, porque su amigo lo había escrito y porque además le parecía interesante el tema, con un desinterés porque ya no se ve, ¿no? Con un sentido de la amistad realmente emocionante, ¿no? Emocionante. Permítame ponerme los lentes porque acá la letra está chica, ¿no? Entonces, el doctor Chiri sostiene lo siguiente en el prólogo que hace el libro. Dice, la redacción del texto del documento que se convertirá en ley, ¿no es cierto?, dice él, ocupa un rol fundamental en el proceso legislativo. La redacción legislativa implica convertir las ideas políticas en ley. Mientras los legisladores deciden cuál será la ley, los redactores determinan cómo se construye. Los redactores del texto de la ley son los traductores de la política en legislación, ¿no? Pero la elaboración de la ley, permítanme seguir leyendo, según nuestro comentarista, supone la formalización previa y legal de un acto político, ¿no? Y esto que parece ser evidente es un asunto que todavía está por resolverse. Las reglas de técnica legislativa implican decisiones políticas. Se ha referido bien el doctor Carpio, ¿no?, cuando dice que si yo me refiero a la primera regla de técnica legislativa, ¿cuál es el problema que se pretende resolver? El análisis del problema que se pretende resolver, ¿no es cierto?, es un acto analítico que supone una opción política. ¿Y quién hace el análisis del problema? ¿Lo hace el congresista? Bueno, lo puede hacer, no hay nada que se lo impida, pero el que realmente en la vía de los hechos, en la gran mayoría de los casos lo hace, es su asesor. Y el asesor puede tomar una opción política, podrá tomar una opción técnica, pero esa opción técnica, en el caso de determinar cuál es la materia legislable, ¿es algo que no deba hacer el asesor político? Los que tenemos experiencia en este tipo de elaboración sabemos que muchas veces la visión política de un problema es la que constituye la materia legislable. Y el congresista a veces, como decimos en la esquina del barrio, no la ve. Pero puede verla también. Otra cuestión es la decisión sobre el hecho, ¿no es cierto? ¿Vamos por este camino o no vamos? Pero si yo voy a aplicar la materia, el principio, la primera regla de la materia legislable, ¿no es cierto?, esa primera regla de técnica legislativa, entonces estoy en un entrampe, en un entrampamiento. Es decir, yo como congresista, ¿no es cierto?,
yo como congresista, ¿no es cierto?, tengo que tomar la opción política porque eso es lo que me corresponde. Yo como asesor tengo que tomar una opción técnica. Esos límites no están claros. Constituye un problema por resolver y los congresistas no tienen por qué negarle al técnico su capacidad de tener una opción política. Pero al mismo tiempo, el técnico tiene que saber, ¿no es cierto?, que la opción final sobre el tema es una opción política que le corresponde al congresista y tiene que asumirla como tal, ¿no? Es interesante, por eso el planteamiento del doctor Chiri parece decir una cosa obvia, pero lo sitúa ante un problema. Yo, por ejemplo, muchas veces he estado en asesoría de comisiones o en asesoría de la Oficina de Técnica Legislativa, ¿no es cierto?, y tenemos que decir, señor, este asunto viola el artículo 79 de la Constitución. Es una regla de técnica legislativa, ¿no es cierto?, saber si se viola o no se viola, ¿no es cierto?, esta restricción del gasto público que tienen los congresistas. Pero es una opción política. No viene de manera mecánica. Y allí retomo lo que planteó al final. Está bien, los parámetros de constitucionalidad para abordar la inconstitucionalidad de las normas no pueden ser dados por una regla de técnica legislativa que ni siquiera son normas. Pero entonces nos encontramos ante un problema. Esta regla de técnica legislativa, que implica la violación de un dispositivo constitucional, ¿no es cierto?, ¿tiene o no tiene incidencia en la constitucionalidad de una norma? ¿Puedo invocar la constitucionalidad de una norma en razón de la aplicación de una técnica legislativa que supone que viola el principio de no intervención en asuntos económicos, ¿no?, de restricción de iniciativa económica? ¿Lo podría hacer en razón de una norma de técnica legislativa? Es un problema que queda planteado. Otro aspecto que me pareció muy importante y que quiero comentar esta noche. Disculpen los atrevimientos legales, soy lingüista y me he dedicado, sí, a cuestiones de derecho, pero a veces mi atrevimiento me lleva a pedir disculpas por antelado. ¿No? Dice el doctor Carpio en el prólogo tan gentil que hace a mi libro, que fue Carl Schmitt quien advirtió que el tránsito del Estado legislativo, pongan atención a estos términos, fue Carl Schmitt, ese jurista peligroso, así por sus relaciones con el nazismo, pues no, por ahí va el tema, ¿no? Fue Carl Schmitt quien advirtió que el tránsito del Estado legislativo, es decir, del Estado que tiene un ente que legisla, ¿no es cierto?, al Estado administrativo, ¿no?, había hecho del Parlamento un legislador motorizado que a fuerza de competir con la legislación de detalle que expedían las burocracias, terminó convirtiéndose en un legislador desbocado, preocupado en dar respuestas a existencias coyunturales, inmediatistas o mediáticas, sin reparar en los graves efectos que un actuar de esa naturaleza podría generar sobre el sistema jurídico. ¿Qué tiene que ver la técnica legislativa con esto? Todo tiene que ver. Estamos en un Estado que quiere, en un poder legislativo que quiere ir a la velocidad del Ejecutivo. ¿Por qué? Estamos en un Estado motorizado donde una señora cuyo nombre no voy a decir y que felizmente ya no está en el Parlamento, ¿no?, fue presidenta de una comisión de representación y decía que había que crear una comisión ordinaria de representación, como si fuera una comisión, ¿no es cierto?, como las comisiones legislativas, ¿no?, para tratar acerca de los proyectos de ley, pero para tramitar los pedidos que tenían los ciudadanos respecto de sus necesidades. ¿Quién está encargado de solucionar las necesidades de los ciudadanos que no pasan por la legislación? El Poder Ejecutivo. ¿Cómo una persona, ¿no es cierto?,
como un congresista, va a motorizar, va a ser administrativo al Parlamento con una función que al Parlamento no le compete. El Parlamento no administra, vamos a decir, la hacienda pública, por decir algo. El Parlamento establece los marcos en los cuales se deben desenvolver las acciones justamente del Poder Administrativo. Y además los controla. ¿No? Entonces, el problema que está planteando el doctor Carpio, no es un problema que disienta con el planteamiento del doctor Chiri, sino que son complementarios, ¿no? El tema viene porque si yo quiero o creo o asumo que hay diferencia de poderes, ¿no es cierto? Y hay complementariedad de poderes, ¿no es cierto? Tengo que respetar esa diferencia y tengo que establecer también cuáles son los rasgos de la complementariedad. O sea, resulta que el otro día me llega a mi oficina una norma que establece claramente, no voy a decir la materia porque está en discusión ahorita y después me dicen que estoy vertiendo opinión sobre lo que no debo, ¿no? Donde la formulación de esa norma es una clara invasión de las competencias del Poder Ejecutivo. Pregunta, ¿no son las leyes declarativas claramente invasivas de las funciones del Poder Ejecutivo? Todas las normas declarativas dicen, declárase de interés nacional tal cosa, declárase de interés de interés regional tal otra, declárase de necesidad pública tal cosa. ¿No invaden acaso la competencia del Poder Ejecutivo? Pues la invaden. Porque además terminan diciendo que encárgase al fulano de tal a hacer tales acciones para que se cumpla esa declaración. Gasto público, clara violación constitucional. Entonces, esta aseveración esta aguda observación del doctor Carpio, ¿no?, nos lleva a una reflexión. ¿De qué debe ocuparse el Parlamento y de qué no debe ocuparse? Decía con certeza el doctor Delgado Guembes, ¿no?, que mientras nosotros aprobamos 14 leyes por sesión, en el Parlamento británico se aprueban 14 leyes al año. Si nosotros nos dedicáramos a discutir la ley de seguridad social, ¿no es cierto?, la ley de seguridad social en el Parlamento de manera sostenida durante 4, 5, 6 meses o un año, ¿no es cierto?, tengo la plena seguridad de que saldría una señora ley. Pero no, rapidito nomás. No dejes que los usuarios se apoderen del 95.5%. Quítaselo porque eso está haciéndole daño al sistema. El sistema de pensiones es un sistema formal. ¿Quién lo maneja? ¿Se le hace daño al sistema o se hace daño a quienes lo manejan? La respuesta es clara, ¿no es cierto? La técnica legislativa tiene que ver con eso. O sea, la técnica legislativa no es un asunto de redacción, tiene que ver con la materia legislable. Punto clave. Si no va en la materia legislable, entonces dediquémonos a colocar acentos, a observar la concordancia de las normas, ¿no es cierto?, y ver si por ahí se ha escrito bien una palabra con mayúscula o con minúscula y se ha puesto un punto entre comillas bien. Y la redacción de las normas no se reduce a eso, ni puede reducirse a eso. Y más aún, en la lingüística, los textos coloquiales, los textos que no son especializados, no se reducen tampoco a lo que acabo de decir. ¿No? Mi amigo César Delgado Guembes, y empiezo con la frase mi amigo, y ya voy terminando para que no me maltraten con su aburrimiento, ¿no? Mi amigo César Delgado Guembes ha hecho un recuerdo ciertamente
afectuoso, ¿no?, de nuestra amistad y además un recuerdo afectuoso sobre nuestra permanencia a lo largo de estos 30 o 40 años en el Congreso. Y yo le comentaba a mi buen amigo Adolfo Chiri, mientras ustedes lo escuchaban a él, por supuesto, que lo que decía César Delgado Gembes revelaba algo que es sumamente importante. El Parlamento está en crisis. El Parlamento no se encuentra a sí mismo. Los medios de comunicación hacen escarnio del Parlamento todos los días y lo hacen con una superficialidad que la verdad es que yo me quedo anonadado por la facilidad con la cual pueden hacer las críticas. Pero lo que demuestra palmariamente la intervención de don César Delgado es que los funcionarios del Congreso y aquellos que están allegados y han pasado por el Congreso, como es el caso de las personas que están en la mesa, ¿no?, demuestran que nosotros sí estamos preocupados porque el Parlamento esté mejor. Hay varios de mis alumnos que están acá. Yo me honro con la presencia de don Pepe Guamán, ¿no? Y me honro porque es un excelente alumno. Y no porque hace lo que yo quiero, sino porque además de aprender tiene criterio propio. Y eso es lo más importante, ¿no? ¿Y por qué me refiero a mis alumnos? Acá también está mi cuñado, que también ha sido mi alumno, ¿no? El señor Arturo Landaure, ¿no? No sé si veo alguno más por ahí, pero en fin. ¿Por qué los traigo al recuerdo? ¿Por qué los traigo al presente? ¿No? Lo diré en razón de una pregunta que me hizo justamente don Pepe Guamán. Don Pepe no le digo porque se llame José, él se llama Pepe, así está en su partida de nacimiento. Yo lo he visto. ¿No? Don Pepe Guamán me hizo una pregunta. Si usted dice eso, eso significa que hay que cambiar el chip y por lo tanto el Parlamento tiene que cambiar su comportamiento. Y eso no es posible. Yo no me resigno. Yo no me resigno. ¿No? El Parlamento tiene que cambiar poco a poco, pero tiene que cambiar. No podemos continuar así. Los funcionarios tenemos una responsabilidad que no hemos sabido honrar. Y no voy a citar nombres de quienes han deshonrado la función legislativa, ¿no? Y que algunas veces se dedican a repartir entradas, ¿no?, para los partidos de fútbol, ¿no? Yo de eso estoy claro, ¿no? O sea, nosotros tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad en el descrédito que tiene el Parlamento, pero también tenemos que decir que aquellos que nos hemos preocupado porque el Parlamento esté mejor, hemos hecho algo porque esté mejor. No hemos quedado dándole vueltas al asunto sentados alrededor de una mesa. Este libro es ese tipo de propuesta. Y ahí lo dejo porque si no me va a ganar el impulso para decir otra cosa.